Hola, hola a todos, ¿cómo están? Estamos en un segundo capítulo de nuestro podcast, El Paisajismo de hoy de Club de Jardines de Chile, porque ustedes lo pidieron, aquí estamos nuevamente, y con un invitado que yo creo que vamos a poder conversar por horas, porque si alguien habla con pasión, es divertido y ama lo que hace, se nota, pero mucho, 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 y ese es el caso de Federico Olea Popelka. Federico, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Oye, bienvenido a toda esta producción que tenemos. Sí, Estamos muy contentos de que estés aquí porque es un nombre que se repetía y que querían ver en esta conversación. muchas gracias. Oye, Federico, paisajista especialista en reconstrucción ecosistémica potenciando la fauna para el control biológico, ¿verdad? Ese es como tu apellido. Así es. Oye, Federico, cuéntanos un poco de ti. ¿Cómo nace esta pasión? ¿Cómo nace esta especialidad? Ya, mira, yo me crié en el campo, toda la vida entre San Bernardo y Caleta de Tango, entonces siempre estuve vinculado al área silvestre, más de campo, el Cerro Chena, viendo fauna. Y mi abuelo era alguien muy de campo, entonces él tenía muchos animales de muchos tipos y era la vieja escuela, en donde en aquella época, en los 90, se capturaba mucho animal silvestre y todo, y yo empecé a aprender un poquito, pero no me gustaba tanto el tema de mantenerlos encerrados, entonces me gustaba analizar cómo era su vida y cómo funcionaban en la vida silvestre. Oye, entonces es algo que nace desde niño, ¿verdad? En tu infancia, ver a tu abuelo, ahí nace esta pasión, este bichito que tú dijiste, oye, es un mundo interesante. Sí. Oye, ¿cómo fue ese primer encuentro con las aves? Ahí mismo, pues con mi familia completa, mi papá es veterinario, mis hermanos también, entonces siempre estuvimos vinculados al tema de animales y éramos muy de ir a los cerros a observar, a mirar, y siempre hubo crianza de animales en mi casa. Entonces ahí empezó el vínculo. Yo siempre de chico quería ser granjero, eso quería ser yo. No me interesaba nada más, andaba todo el día viendo los pájaros, cazando lagartijas, culebras. Era como un Mowgli a pata pelada todo el día, jugando. Y después de los años, con una vuelta bien larga, volví, y creo que eso es lo que hago ahora. Soy como un granjero El en Mowgli. la actualidad, también podría ser, de la actualidad, porque trato de tener lo más cercano el contacto con la naturaleza, producir en mi huerta mi comida, mantener a mis gallinas, mis pájaros y todo lo que tengo relacionado para que sea un jardín vivo, dinámico, en donde haya harto movimiento. Oye, Fede, ¿y en qué momento mezclaste este estilo de vida, verdad? Bien cercano a la naturaleza, a la fauna, con un trato respetuoso, consciente. ¿En qué momento lo mezclaste con el paisajismo? Sí, mira, yo siempre tuve animales y muchas plantas, me gusta mucho todo el tema agrícola. Entonces, cuando salí de un trabajo que llevaba 10 años trabajando, dije, ok, quiero hacer lo que realmente me gusta. Yo ya tenía toda una crianza de aves exóticas nativas, gallinas, que me gustaba mucho. Entonces, en ese trabajo tenía el tiempo para eso, pero al salir de él dije, quiero hacer algo relacionado con el paisajismo. Pensé que me iba a gustar hacer jardines, diseñar y eso, pero al tomar las clases acá en el club de jardines, no me gustó tanto esa área, y los profesores, compañeros, mi prima y mucha gente me potenciaron a el área que yo desarrollaba más, que era la parte como agraria o de fauna silvestre, que la verdad yo, claro, ya tengo el oído afinado para identificar un pájaro en vuelo lejos, cuáles son sus sonidos de reproducción, de territorio. Entonces eso, alguna gente lo empezó a notar y me dijeron, oye, ¿por qué no haces algo? Podría hacer un curso. Y yo no, me reía, pero nunca pensé ser profe. Y ahí empecé a ver un poco cómo armar un curso, cómo potenciar esta área y todo. Y desde el 2020 que ya soy profe de acá del club, y que logré crear mi empresa relacionado a esto. Perfecto. Que es solo como la reconstrucción ecosistémica, potenciando fauna silvestre para distintos tipos de manejo. Puede ser control biológico, aumento de biodiversidad, polinizadores y muchas cosas más. Tanto más. No, es un mundo, por eso te digo, acá podemos estar horas hablando de puntos específicos dentro del área que se puede desarrollar con la reconstrucción ecosistémica.
Oye, tenemos tiempo para conversar, que eso es lo más entretenido, Muy bien. y esa es la gracia, ¿verdad?, de este encuentro, porque, bueno, como lo mencionaba Fede, es parte del profesorado del Club de Jardines de Chile desde hace unos 5 años, más o menos. Más adelante vamos a hablar del curso que tiene Fede aquí, que es muy, muy interesante y que, por supuesto, tiene relación a lo que él hace. Pero yo les quiero comentar que la casa de Fede es muy interesante y para entrar más a ese mundo, Fede, cuéntanos, por ejemplo, tú en tu casa tienes aves exóticas, ¿verdad? ¿Trabajas con aves rapaces? Sí, tengo un criadero de aves exóticas y nativas, y de gallinas, también nativas, ¿Ya? que eso es algo que partió de niño y con el tiempo se ha ido transformando, ha ido mutando un poco, pero gracias a ese trabajo de más de 33 años, eh, puedo, pude empezar a tener un buen manejo con las técnicas que se ocupan para la reconstrucción ecosistémica, los refugios, las casas anidaderas, los tipos de comportamiento, cuáles son las asociaciones vegetales que ocupa cada especie, qué hace bien, qué hace mal. Entonces, toda esa como expertise que puedo ver ahora es gracias a todo ese periodo de el criadero de aves exóticas y nativas que cada vez se ha ido reduciendo por cómo ha cambiado el mercado o la forma en que la gente quiere tener aves en sus casas, que a mí no me gusta y no me parece, entonces se ha ido reduciendo un poco. Perfecto. Oye, es un tema que también vamos a conversar más adelante, ¿verdad? La tenencia doméstica, si podemos decirlo así, de las aves, que hoy en día se ve mucho, y Fede nos va a conversar de acuerdo a eso. Pero antes, Fede, así teniendo en cuenta la personalidad del ave, a lo mejor su apariencia, ¿cuál es tu especie favorita? Ay, no, es imposible, no puedo. Me gustan muchas. Pero dentro de Chile tenemos aves increíbles que son para poder destacar, pero dentro de las que yo potencio más en estos 5 años de trabajo que llevo haciendo para la reconstrucción ecosistémica, a mí el cernícalo es uno de los que me gusta más, que es el halcón más pequeño que tenemos, que es un muy buen controlador de reptiles, pequeños insectos, mamíferos. Podría ser uno de mis preferidos, aparte es más visible. Em, pero la lechuza, el tucúquere, todos me encantan, la verdad. Ah, Es imposible, ¿no? es Es muy imposible. sí, Oye, podríamos ir después a un paseo a la parcela del Fede, ¿eh? Sería bueno, hacer como un... se podría. Se podría hacer. Ahí coméntenos si quieren verlo. Oye, Fede, bueno, tomando en cuenta tu expertise, ¿verdad?, en aves rapaces y poder ligarlas al manejo del jardín, ¿por qué es importante la presencia de esta fauna en jardines grandes, pequeños? Por favor, cuéntanos de eso. Sí, mira, cuando uno tiene un jardín que es dinámico, en donde hay, como es bien biodiverso, es menos la mantención que hay que hacer con químicos y todo, porque cada individuo, desde el subsuelo, los gusanos, las m- los hongos, todos tienen un rol que va a dar como el pie para que otro individuo llegue y se genere el equilibrio natural de cada planta. Entonces empezamos a reducir los químicos o elementos extraños que van a ahuyentar a una especie u otra. Entonces, cuando yo potencio aves rapaces, generalmente es porque hay problemas de algún depredador que está destruyendo nuestro jardín, como los conejos, los ratones o los pájaros en las huertas, por ejemplo. Hay mucha gente que quiere que sus huertas no la ataquen los pájaros porque se comen todos los brotes, las flores y todo. Entonces hay distintas técnicas, que hay técnicas mecánicas y técnicas de reconstrucción ecosistémica para aumentar biodiversidad. Eso es lo que mayormente se hace y se trabaja con, yo trabajo potenciando individuos silvestres. Yo no llego con una jaula con las lechuzas o los halcones a liberarlas al sector porque eso no funciona, eso es otra, no funciona para lo que nosotros hacemos, porque como nosotros queremos algo constante en el territorio, queremos que estos individuos que nosotros vamos a traer generen su territorio constante y estén ahí siempre, 24/7, haciendo su rol de depredadores o polinizadores o el rol que tenga cada individuo. A veces hay gente que me llama porque quiere tener mariposas en el jardín. Entonces, yo tengo que hacer todo un análisis, qué es lo que necesita la mariposa, qué busca, dónde tienes todo su ciclo reproductor. Y a veces se va mutando a las especies que la gente quiere tener. Hay gente que quiere más reptiles, más arácnidos, más aves, más mamíferos,
porque identifican cierta especie en su territorio para poder potenciar. Entonces, dentro de los jardines, si nosotros logramos establecer el depredador que nosotros queremos para el problema que ya identificamos, es importante para mantener un equilibrio. No vamos a reducir al 100% una cosa porque si no tiene que comer, no le va a gustar el territorio y se va a ir, pero sí va a estar controlado. Y esto se puede hacer de forma en las partes urbanas, que hay que hacer un trabajo a nivel ya de municipalidades o de país, de empezar a hacer que la fauna silvestre empiece a entrar a las ciudades desde afuera hacia adentro para ir ambientando los distintos parques, los cerros, que tengan los elementos necesarios para que ellos puedan reproducirse y mantener su territorio constante. Ahora en Chile hay una plaga de conejos gigante y de ratones también, y todos quieren que los ratones y los conejos desaparezcan de un mes para otro. No se puede. No se puede de esta manera sustentable, se puede con químicos repelentes, pero mm, perdón, no son tan eficientes porque requieren de la manipulación de que alguien ponga el veneno, que lo esté cambiando. El veneno no solamente afecta al conejo, puede afectar toda la cadena de animales. Entonces, el veneno tampoco se adapta a las técnicas de sobrevivencia del conejo que cambia sus rutas. En cambio, las aves rapaces o un mamífero sí va a cambiar su técnica de captura hacia la presa porque son tienen que buscar su alimento. Entonces, son mucho más eficientes si logramos mantenerlos en el territorio. Oye, fue increíble porque el tema de los conejos, por ejemplo, salió en el capítulo anterior. Y, por ejemplo, tú como experto en el control de plagas, ¿verdad? Practicando, incorporando a estas especies silvestres para una plaga de conejos, ¿qué sería lo mejor? ¿Cómo actuarías tú? Hay muchos. Primero hay que hacer un diagnóstico para ver cuál es la magnitud del problema, cuáles son los territorios y por dónde se mueven. Para esto hay que hacer manejos mecánicos, que es cómo está delimitado el territorio en donde está la plaga, para poder repelerlos de forma física. Y paralelo a eso, empezar a potenciar a la fauna existente en el lugar. Dependiendo del lugar, pueden haber mamíferos que son de gran ayuda, como los zorros, los quiques. Hay reptiles, como las culebras, que también nos pueden ayudar desde adentro, se comen las crías. Y las aves rapaces, diurnas y nocturnas, que ahí hay una infinidad. O sea, hay peucos, águilas mora, aguiluchos, bailarines, que son águilas, o sea, aves rapaces diurnas que están en los territorios. Ellos hacen la mayoría nidos en plataformas de roca o con material vegetal sobre árboles grandes. Y están las aves nocturnas, que son las lechuzas, los tucúqueres, los chunchos y el cernícalo, que el cernícalo también ocupa cavidades en los árboles eh, en descomposición o que tiene una rama que se pudrió y generó un hoyito, ellos ahí podrían nidificar. Pero dentro de las ciudades no hay árboles con esas características porque tienen que tener una dimensión más o menos grande para que quepan sus huevos, los pichones cuando crecen, los padres entrar y salir. Y ahí es la pregunta que todos se hacen y dicen, ¿por qué van a ocupar una casa nidadera versus todos los árboles que hay? Porque los árboles que hay no cuentan con la estructura necesaria para ellos poder nidificar. Entonces las casas anidaderas que yo ya tengo, modifiqué un diseño que existía y a través de los años lo fui mejorando para llegar a un prototipo que traje una, no sé si la quieren ver, ¿sí? Voy a mover esto para que la podamos ver. Aprovechemos porque Fede nos trajo un ejemplo así súper Es un poco concreto. grande, pero acá podemos ver la casa anidadera, que esta es una casa pequeña. Estaba enfocada para chunchos y cernícalos. Entonces yo lo que hice fue las dimensiones piensen que sería el tronco de un árbol, toda esta estructura. Fede, ¿y cómo se instala esto? Esto se instala en un árbol ¿Ya? con desde 4 metros hacia arriba, con abrazaderas que no estrangulen el árbol, que van desde acá atrás. Puede ser un sistema de como un cuadro que se pone una percha o algo acá para que la sostenga. O muchas veces lo tengo que instalar en bodegas o en galpones porque no hay estructuras vegetales que sostengan una casa anidadera de estas dimensiones. Esta es la pequeña que va enfocada para cernícalos y chunchos, que son las aves más pequeñas que tenemos, pero hay otro modelo que es más grande y hay otro aún más grande que es para los tucúqueres y las lechuzas que tienen la capacidad de albergar entre a 4 a 6 o 7 pichones dentro de ella
y todos salen exitosos porque tienen el espacio adecuado y las características de un sustrato seco adentro. Yo aprovecho de desinfectar y desparasitar de algún agente externo como piojillos, garrapatas, todo eso que puede haber. Tienen orificios de ventilación, una entrada adecuada para la especie que estamos, una entrada adecuada para la especie que estamos atrayendo. Acá por eso tiene una abertura que se puede abrir o sacar de acuerdo a la especie que es, una plataforma de llegada y salida que es como la zona de cacería, a donde desgarran sus presas también, un techo que está impermeabilizado para que dure más y hay un orificio de drenaje en caso de las fecas y una puerta de manipulación o de mantención cuando hay que hacer. Y esto, si ustedes se preguntan, ¿funciona o no? Yo ya las he probado por años y la verdad es que funcionan súper bien. Hay que hacerles una mantención una vez al año o cada 2 años es lo eh, recomendable. Pero estos elementos son los que podemos, uno de los elementos que podemos incorporar para atraer estas especies y generar que en el territorio que nosotros queremos controlar se queden. ¿Por qué? Porque van a tener esa casa nidadera que les va a entregar un lugar de nidificación óptimo, en donde todas sus crías que nazcan ahí, que en una temporada pueden nacer una nidada, dos o hasta tres, dependiendo del clima, pero lo bueno es que todas las crías que nazcan en una casa nidadera, después en un territorio aledaño a donde está esta casa nidadera donde ellos nacieron, si ponemos más casas, ellos las identifican inmediatamente al otro año como casa nidadera y la empiezan a ocupar. Eso es increíble, porque de repente uno puede decir, oye, Fede, pero a lo mejor esto impacta mucho en el ambiente natural, el animal a lo mejor no se acomoda, como que es muy extraño, pero tú dices, según tú lo que has visto en estos años, que como que se identifican. Ah, esa, Sí, las fuimos modificando en estructura y en color también las pintamos de un verde musgo para que fuera más amigable, que se camuflaran más con el medio ambiente y no se notaran. Y funcionaron súper bien, súper bien. Hubo el primer año un 67% positivo de ocupación de casas anidaderas y ahora es mucho más porque ya todos esos pichones que han ido naciendo dentro de ellas se van a los territorios aledaños y las empiezan a ocupar. Entonces es bastante. oye, qué lindo, qué linda Sí, aventura, ¿verdad? súper Porque entretenido. me imagino que es harta observación, ensayo y error, ¿verdad? Pero siempre como con una conciencia y un respeto hacia la fauna que sabemos que la tiene, Fede. Sí. Oye, Fede, ¿y tienes alguna historia en particular, a lo mejor, con algún proyecto que hiciste? Porque eso nos gusta mucho, conocer estos proyectos, estas experiencias que nos sirven de inspiración, a veces para reírnos. Cuéntame, por Hay hartas, hay hartas. A ver, dentro de la instalación de casa anidadera es en altura. Entonces hay que hacerlo de 4 metros hacia arriba, es lo ideal, para que se sientan protegidas de los depredadores que están a nivel superficial. Y con esto, en uno de los fundos en donde instalé casa niñera, llegué a la mantención y cuando miraba de abajo había algo raro en el hoyito de entrada. Y es que raro, quizá hay algo muerto adentro, se veía algo extraño. Y ahí empecé a mirar y una colmena de abejas se había tomado la casa nidadera. pero obvio, yo también me metería en una de esas Y era casas. como, ay, ¿por qué? Y estaba abandonada, solo estaba lleno de los panales con miel, y ahí tuve que hacer toda una investigación de qué había pasado, por qué, y era que ese año el vecino de ese fundo que tenía abejas las dejó abandonadas. Entonces no las alimentó, no plantó las flores necesarias para ella, el fundo tuvo todo un aumento se comieron las uvas comieron más uvas de lo normal, entonces hubo una pérdida económica para el fundo, es una viña. Y las abejas migraron a los lugares en donde se sentían más protegidas. Y una de estas fue, entonces tuve que sacar toda la miel que he pegoteado entero No te creo. y activar la casa anidadera de nuevo para aves rapaces y no para abejas, que no era el objetivo. Pero las abejas ya se habían ido solas. Así que igual de repente uno se da cuenta que faltan estructuras de refugio para otro tipo de fauna que a veces las casas anidaderas son ocupadas. Por ejemplo, cuando no están en periodo reproductivo,
las aves rapaces las ocupan muchos mamíferos y reptiles para pasar el invierno. Como tienen un sustrato seco de una viruta sanitizada especial para que ellos puedan nidificar, yo a veces cuando voy a hacer la mantención, que la hago siempre antes de empezar la temporada justamente para que el invierno esté sin movimiento, para que toda esa fauna que la ocupa como lugar de resguardo del frío, la pueda seguir ocupando. Claro. Porque a veces me ha tocado que voy a limpiar una casa y hay culebras adentro, hay arañas, hay lagartijas que están en letargo por hibernación y las tengo que manipular para, entonces las hago y las dejo en un refugio más abajo en algo apto para ellos. Perfecto. Sí, Oye, Fede, ¿verdad? Estamos hablando de estas casas anidaderas, de la paciencia, ¿verdad? Que hay que tener de acuerdo a este control de plagas, ¿verdad? Porque existen los pesticidas, que si bien puede ser mucho más rápido, etcétera, a lo mejor trae consecuencias negativas, ¿verdad? ¿Por qué preferir este tipo de control de plagas versus pesticidas y algunos de esos elementos de esas familias? sí, al final esto a lo que apunta es un concepto que es la reconstrucción ecosistémica para el aumento de biodiversidad y con ese aumento de biodiversidad tener un jardín o un proyecto más saludable en todos los ámbitos, productivos, de algún patógeno que los afecte de forma foliar, por ejemplo, que se coman las hojas, que ataquen el fruto, las raíces. Entonces, a lo que apuntamos nosotros es que mientras un proyecto o un jardín sea más diverso en especies, va a ser más saludable, porque están todos los agentes que, en cambio, cuando uno echa un químico que apunta solo a una especie o a una tarea en específico, a veces afectamos a toda la cadena trófica, que son todos los animales que se benefician o todas las plantas que se pueden beneficiar de, por ejemplo, no sé, un ratón. Desratizamos. El veneno que se ocupa es muy importante. Si el ratón se come ese veneno, va a salir de del tubito y como está envenenado, es más lento, es una presa más fácil para un depredador. Y si el veneno aún está activo en esa presa viva, se lo va a comer y va a matar al zorro, al perro, al gato, al puma, a una ave rapaz. Entonces, ese es un ejemplo claro de lo que podemos estar afectando. Por ejemplo, cuando uno fumiga los frutales, uno no puede ir y cosechar la fruta para poder comérsela, porque tiene un agente químico que nos va a perjudicar y la gracia es no tener esos manejos dentro de lo que nosotros manipulamos. En un jardín de una casa, por ejemplo, los niños siempre están en contacto con la tierra, con esto, entonces nosotros tenemos veneno. Hay que tener un cuidado extra, más encima para las mascotas, los perros, los gatos, que no deberían estar sueltos tampoco dentro de los jardines, pero em, ese es el concepto que hay que ver acá y cómo se trabaja hacia fauna silvestre o atracción de biodiversidad, entender eh, cómo transitan dentro de tu proyecto, cual sea, un balcón de un departamento o el jardín de una casa, un campo, un predio agrícola. Yo trabajo en todo ese tipo de escenarios en donde en cada uno el diagnóstico marca la diferencia de cuál es el manejo que vamos a hacer para el aumento de biodiversidad o el control biológico que necesitamos hacer. Hay gente que quiere controlar polillas, otros quieren controlar zancudos, otros mosquitos, otros ratones, conejos, culebras, arañas. Entonces ahí tengo que ver cuál es el escenario que me presentan dentro del proyecto para poder analizar. Hay refugios para reptiles, para mamíferos, para arácnidos, para anfibios, y todo eso son elementos externos que podemos poner dentro de un proyecto para potenciar la llegada de estos depredadores o individuos que de forma secundaria nos van a dar el control biológico o el manejo que nosotros queramos hacer. Oye, Que todo el mundo. es todo un mundo, por eso es de repente explicarle a la gente que esto no es un producto. Yo no vendo la casa anidadera para que esté la casa anidadera ahí con el ave rapaz que llevo con la jaula y la suelto para que ocupe la casa. No, es un concepto de enriquecer el ecosistema que tenemos, que puede ser el jardín, cualquier cosa, con un elemento que sabemos que es útil para esa especie que queremos o que sabemos que nos puede beneficiar dentro de un control biológico o algo, para que sea o haga su trabajo dentro de este territorio.
ese es el concepto, no es la casa anidadera. Siempre me dicen: "¿Vendís casita anidadera?". No, no vendo casita anidadera porque la casa anidadera hay miles de modelos en internet, uno la puede hacer, pero la instalación tiene una orientación, el tipo de árbol, hacia dónde va, qué especie va enfocada. Si yo pongo una casa anidadera para lechuzas en un lugar donde no hay tránsito de lechuza, va a estar 5 años desocupada y no va a llegar. Entonces, es ahí entregar un elemento que funcione de acuerdo a las condiciones que se tienen dentro del lugar. Entonces, eso es súper importante cuando alguien quiere. Yo siempre digo: "Ok, hagamos un diagnóstico". A veces voy yo, o generalmente lo pido que lo hagamos en conjunto en videollamada para el tema del tiempo y la plata también, porque es caro ir a hacer un diagnóstico. Entonces, es más rápido y digo: "¿Sabéis qué? ¿Se puede hacer? ¿No se puede? ¿Cuál es tu zona geográfica dentro de Chile, que es dónde estás?". Pues yo he hecho proyectos desde Ovalle hasta La Unión, Osorno. En todo y en el norte es de una forma, en el centro es otra, en el sur es otra, las materialidades de los elementos son diferentes, y ahí se va viendo qué es lo que va pasando. Eso te quería preguntar, Fe, para que juguemos un poco y también entreguemos tips que a lo mejor la gente que nos está escuchando o nos está viendo por YouTube pueda notar. Porque como comentas bien, todo tiene que ver también con el dónde estamos ubicados. Sí. Norte, centro, sur, para hablar de forma general, ¿verdad? A lo largo de Chile. Por ejemplo, en el norte, ¿qué aves tú recomendarías? ¿Qué aves se pueden potenciar más hacia en el centro y en el sur? Sí, bueno, depende del proyecto y cuál sea el enfoque que quieres, cuál sea tu problema. Ya. Hay gente que no tiene ni un problema y solo quiere que sus hijos vean lechuzas o halcones en su jardín. Perfecto. Entonces, dentro de Chile, el rango de aves rapaces que tenemos o de individuos que nos pueden ayudar va variando, pero generalmente se repiten. La lechuza Tito Albo, por ejemplo, el chuncho, el cernícalo, los tucúqueres, que son aves rapaces que ocupan estas casas anidaderas, por ejemplo, están en todos estos territorios y en algunos están de forma más, con más énfasis. Por ejemplo, los tucúqueres se mueven dentro de poblaciones de pino que están más pobladas en las zonas de, no sé, donde hay para las celulosas y que ocupan toda la parte de las plantaciones extensivas de pino o eucalipto. También están dentro de los bosques, también hay dentro de ciudades, en el parque metropolitano hay tucúqueres que estamos acá al frente, hay lechuzas. Entonces de repente es el proyecto o a quién tú quieres apuntar, quién vas a potenciar, porque en casi todos lados hay de todo. Eso es lo bueno que tenemos dentro de Chile. Por ejemplo, en la zona precordillerana, si queremos potenciar arañas pollito, tenemos para hacer en las zonas de cerro, mismo cuando uno sube el cerro acá dentro de Santiago, podemos ver arañas pollito y hay que hacer los refugios para protegerlas, para que ellas estén, se puedan reproducir de forma eficiente y resguardada ante la gente que sale a trotar con los perros o que andan en bicicleta, en moto, que las atropellan y las matan. Entonces, dentro de toda la fauna que tenemos en Chile, que es súper variada, podemos potenciarla de acuerdo a el lugar donde estamos. De repente en una ciudad, por ejemplo, si yo quiero lechuza en Providencia, Ujú. es difícil que hayan lechuzas en Providencia, pero hay registros de halcones diurnos, como peucos, peregrinos, que sí hay. Entonces, esos no ocupan casas anidaderas, son otro tipo de estructuras que se pueden potenciar como perchas o plataformas de desgarramiento de presa, o no sé si han visto en las noticias que es muy común que los cóndores ocupan las terrazas de los departamentos altos en las partes precordilleranas porque es una estructura súper buena para ellos para nidificar porque tiene la contención, tiene tierra, pueden estar tranquilitos. ¿Qué es lo que pasa? La gente cree que les va a robar el perro, se los va a comer, y en realidad lo que ellos encontraron fue un lugar óptimo de reproducción en donde está a la altura de resguardo que ellos quieren y ya ellos van ingresando a la ciudad, po, pero van de las zonas externas hacia las internas. Entonces, el trabajo que hay que hacer, si yo quisiese hacer un plan nacional de aumento de biodiversidad de rapaces para poder hacer un control biológico dentro de la ciudad, tendría que partir con las comunas más externas para empezar a instalar casas anidaderas, que haya lugares de hidratación, que esté el alimento, los conejos, los ratones, que es lo que ellos necesitan, y otras aves, y empezar de afuera hacia adentro para en un periodo de entre 5 a 10 años lograr tener un aumento de biodiversidad grande
en aves rapaces dentro de la ciudad, que se puede lograr. Pero no es de un mes para otro o de una temporada para otro. Es un trabajo que se tiene que hacer de forma paulatina, en donde vamos a ir acercando cada vez más las especies de depredadores que nos pueden servir para un control biológico óptimo dentro de una ciudad completa, por ejemplo. Claro. Oye, Fede, ¿sabéis qué? Qué bueno que comentas eso, porque yo creo que muchos nos hemos encontrado con videos en TikTok, Instagram, de estos cóndores así majestuosos, que igual verlo igual da un poco de miedo, ¿no? Ver como si no tienes un encuentro cercano a las aves, igual es impactante, pero es un gran tema porque, claro, ¿qué está pasando? Falta el control biológico de estas aves para que ellas puedan tener en un ambiente natural esa comodidad que encuentran en una terraza, ¿no? Sí, lo que falta son las estructuras adecuadas para que ellos puedan nidificar de mejor manera. Y a veces lo que ocurre es que los animales que son liberados, que estuvieron en un centro de rehabilitación, que hacen un trabajo increíble de reinserción de individuos que tuvieron algún daño o que nacen en cautiverio para poder reinsertar, cuando ellos se improntan, cuando ellos, el improntarse es que tienen una relación cercana con los humanos, entonces los ven como más amigables o se sienten parte de la misma especie y tienen mayor como confianza. Entonces, las aves o los animales se acercan más al humano de forma natural Ya. y conviven más, entonces ahí ven el tema que les dan alimento o se acercan a las casas, los animales domésticos los capturan y ahí se empiezan a generar estos tipos de problemas porque ellos se criaron en otras condiciones, pero el trabajo que se hace de reinserción es súper bueno acá. Hay programas muy interesantes de reinserción de fauna y eso es lo que vemos. Ellos como se acercan más o los lugares que hay dentro del territorio ya están ocupados por otras parejas que son más dominantes, los que no tienen la capacidad o que tienen estos territorios que son más cercanos a la ciudad, empiezan a buscar las condiciones óptimas para poder tener sus nidos o sus lugares de reproducción, que es lo que ellos buscan, todas las temporadas o cada cierto tiempo de su ciclo reproductivo, ellos van a buscar lugares para desarrollar y tener de mejor manera sus crías para que salgan a término de forma exitosa. Entonces, ese es el concepto o es como las especies piensan y es como uno tiene que pensar para poder identificar qué falta dentro de un ecosistema para que esas especies se queden y los elementos que nosotros pongamos sirvan, que son muchos, son los bebederos, casas anidaderas, como lo mencioné antes, las pircas, los refugios para mamíferos, para insectos. Hay muchos tipos que podemos ver en internet, en tiendas que venden los edificios de insectos, refugios para pajaritos, y son muchos enfocados, solo hay que saber muy bien a quién van dirigidos para poder instalarlos en un lugar que sí se ocupen y que uno vea la interacción que hay dentro del jardín y que sirva. Claro. Oye, qué bueno saber que hay un gran trabajo detrás, ¿verdad? Para cuidar, para potenciar a toda esta fauna tan rica que tenemos en Chile, Sí. ¿verdad? Oye, Fede, ya, y estamos hablando como de lugares bien grandes, pero yo también puedo hablar de enriquecer en fauna, digamos, mi jardín, por ejemplo. Sí, Oye, ¿y qué tiene que tener un jardín para que sea atractivo? Para las aves, a lo mejor para unas mariposas, que también la gente disfruta mucho verlas. bueno, eso es parte de lo que hablo en el curso que doy acá en el Club de Jardines, que es cómo atraer aves a tu jardín. Es súper específico. Es un jardín particular, ¿verdad? Sí. Jardín particular, puede ser un departamento también. Y hay que pensar en cuáles son los elementos básicos que los animales o la fauna requiere. Uno es el agua. Entonces ahí es bueno incorporar bebederos que sean sustentables, idealmente con plantas acuáticas que filtren el agua, que mantengan un agua viva, se llama, que está filtrada sin metales pesados, que hay individuos dentro del agua, bacterias y cosas que la mantienen no estancada, sino con un movimiento. No quiere decir que esto tenga un motor, un filtro, no. Puede ser esto, más grande, obviamente, con plantas acuáticas adentro, que siempre hay un espejo de agua libre para que las especies que lleguen a hidratarse puedan obtener el agua de forma segura. Si llegan a caer adentro, puedan salir a través de las plantas acuáticas, una lagartija, una abeja nativa, todo eso. Uno se realmente piensa un bebedero que es como para un animal grande, para un perro, un gato, y a veces un caracol necesita una lagartija, una culebra, una araña,
igual se hidratan y tener puntos de hidratación dentro del jardín es importante, que puede ser una barrica de vino partida por la mitad, un pocillo de greda grande que tenga unos 40, 20 o 30 centímetros hacia arriba de profundidad de agua para que se puedan filtrar. Después, plantas que sean llamativas para ellos. Si uno quiere traer picaflores, mariposas, abejas nativas, uno tiene que estudiar un poquitito y saber cuáles son las asociaciones vegetales que van a alimentar o dar refugio, lugares de nidificación a las especies que queremos atraer. Y que no sea un elemento, por ejemplo, ponerle comida a un animal o agua en un pocillo que dura una hora y se calienta y no es tan eficiente, no es bueno porque esas especies se acostumbran a esa entrega de ese elemento de forma diaria. ¿Y qué pasa si te mueres, te vas de vacaciones, te cambias de casa? Un día ya se te acabó el presupuesto y ya no puedes comprarle la comida que le das. Entonces nosotros, haciendo que el jardín sea consciente con el medio ambiente que tenemos alrededor y toda la fauna que va a verse beneficiado de nuestro jardín, es súper importante el entender que nuestro jardín es un aporte para toda la fauna y el ecosistema que lo rodea. Entonces, cuando uno estudia un poquitito sabiendo en dónde está, cuáles son las especies que hay dentro de este lugar, ¿y cómo las podemos potenciar? Uno va viendo. Entonces, a veces no son solo plantas o agua. Puedo hacer un pequeño espacio de 1 metro por 15 centímetros con pirca de madera porque ya identifiqué que hay lagartijas. Entonces ahí se van a poder resguardar. Ya veo que hay arañas afuera y se pueden ver. Casas para pajaritos porque hay cercana. Entonces eso se va a comer a las arañas. Las lagartijas se comen a las tijeretas, a las polillas. La araña también me ayuda con los mosquitos. Dentro del bebedero podemos poner peces para que cuando los zancudos pongan huevos en el bebedero, no tengamos un criadero de zancudo y estemos todos picados. Entonces, todo un concepto que hay que ver con los elementos que vamos a incorporar, cómo potenciarlos de la mejor manera para no generarnos algo que nos moleste más aún, como mosquitos en el bebedero, por ejemplo. Entonces, de esa manera se puede ir viendo cómo hacerlo y todo. Oye, muy entretenido. Todo un show, digo yo, porque a veces la gente dice: "Quiero tener lechiza". Ya ve, no es tan fácil. Hay que hacer esto, esto, esto. ¿Quiero tener picaflores? Podemos hacer esto, esto, esto y esto. Y ahí cada persona ve cuál le gusta más o cómo poder hacerlo. Oye, y lo bonito de esto, Fede, es que conversando contigo me doy cuenta que uno puede armar un ecosistema variado, lindo, vivo, en un parque, ¿verdad? Gigante, en una parcela, en un jardín o incluso en un jardín normal. ¿Podemos hablar de lo En un mismo? balcón, Eso te iba a decir, en un bien. balcón, en una terraza de un departamento. Sí, depende un poco de las alturas también, que esté en un piso 20 o en un piso 3 varía bastante. Pero siempre se puede empezar a llamar a la fauna de acuerdo a lo que nosotros vamos a poner dentro de, que son las estructuras vegetales, sonido de agua, que las plantas que pongamos florezcan si queremos atraer polinizadores o picaflores, que veamos cuáles son, que entendamos que los picaflores migran, por ejemplo. Entonces los picaflores no están todo el año, pasan, ahora vienen del sur hacia el norte por temas de temperatura. Entonces, en esta época acá en Santiago, desde Rancagua hasta, no sé, Los Vilos, hay harto picaflor chico porque viene migrando desde el sur hacia acá. Después, en primavera, va migrando del norte hacia allá porque ya se acaban las floraciones, hace más calor y van buscando humedad y su alimento que se lo entrega a la vegetación adecuada. Entonces, si nosotros dentro de un balcón, pues ponemos una mini huerta, que una mini huerta tiene que ir asociada con plantas que florezcan para que lleguen los polinizadores y la huerta tenga tomates, tenga pimientos, ají y haya una polinización natural. Hay que pensar que la huerta va a ir asociada a plantas que entreguen flores que llamen a otros polinizadores. Y así se va viendo con pequeños detallitos y se va armando. Oye, Fede, y hablando, por ejemplo, porque me imagino, como dices tú, hay que estudiar. No es, oh, yo quiero ver más picaflores en mi balcón, y o a lo mejor el tema de los zancudos que son tan molestosos, las polillas, que al menos a mí me dan mucho miedo. Eh, Hay que tener cuidado, ¿verdad? Para que esto no se transforme en un caos. Porque puede pasar, me imagino. ¿Has tenido alguna experiencia en donde algo se fue de control? Porque
este trabajo, el que tú haces, ¿verdad? Es un control, pero es naturaleza. Puede haber, ¿verdad? Un elemento que Mira, hasta el momento no me ha pasado lo contrario. ya, Generalmente llego donde ya hay un desborde de alguna especie, que generalmente son los conejos, pájaros en algún lugar, en algún caso, ratones, em, el chinche del arce. Entonces son especies específicas que tienen un gran aumento en algún periodo o en alguna época, porque los depredadores naturales que tenían les quitaron el hábitat, o en el campo pasa mucho que matan a los peucos, las lechuzas y todo porque se comen a sus gallinas. Entonces después reclaman que tienen muchos ratones, pero hasta el momento con el único que podría pasar que de repente se genera un desborde de algo es cuando hago los estanques de aumento de biodiversidad para hidratar a la fauna o de mantención de anfibios que no le quieren poner peces y se les llena de zancudos. O proliferan mucho las algas, porque no hay ni un agente que se los esté comiendo y controle las algas. Que también a veces uno tiene aumento de poblaciones vegetales que no quiere dentro de un lugar y hay que ver qué animal o qué depredador se come eso. Entonces, a veces en estanques de acumulación de agua he tenido que hacer enriquecimientos ecosistémicos de vegetación para atraer patos, porque los patos se comen el alga o la lama que se forma dentro de los estanques, que tapa las bombas y se pierde o ya llega a una pérdida económica que es súper importante para proyectos que a veces requieren el riego y como que se desarrollan de forma exitosa porque el riego funciona. Si no, claro, no. claro. Oye, Fede, lo mencionaste y yo creo que muchos queremos saber, ¿qué hacemos con el chinche del arce? ¿Tienes tú algún Mira, consejo? hay expertos, hay Ya, hartos chicos que están viendo el tema de insectos, en donde en Instagram podemos ver que son bien interesantes ellos porque es un área súper específica la de los me imagino. insectos, que no es mi especialidad, yo soy más macrofauna, pero hay que entender que no hace nada, no es algo dañino para nosotros, tiene bastante masa en donde se mueven y comen materia orgánica. Entonces son en este periodo que están buscando lugares de resguardo para el invierno, en donde los vemos más. Con el tiempo vamos a ver que ya van a haber especies que los van a identificar como presa, entonces que van a ser generalmente reptiles, arácnidos y algunas aves que van a poder empezar a comérselos. Ah, Por ejemplo, hay gallinas, mis gallinas, cuando llegan, o hay el chinche del arce, las gallinas en 10 minutos pueden acabar con 1 metro cuadrado de chinchelarse porque se lo comen entero. Y son muy eficientes. Pero no todo el mundo tiene gallinas. Entonces, ahí uno va viendo qué es lo que va a hacer y entender que ellos lo único que están buscando son lugares de secos en donde poder estar. Entonces, si uno dentro de su jardín tiene, es dejarles un lugar dentro o al lado del árbol donde están, las cortezas que podemos tener, pedacitos de ladrillo, armarles un refugio para ellos. Al final no es matarlos, es aprender qué es lo que ellos necesitan y dónde poder reubicarlos en tu jardín que no te den tanto miedo, no te molesten para dejar que cumplan sus ciclos. Y al final no es como una plaga de termitas que en un año te va a destruir la casa y se va a demoler como en los monitos. No, entonces, ver, a veces pasa con las chinitas, que las chinitas tienen una feromona en donde si se llegaron a un departamento y se pusieran en una pieza, a veces puede haber una pared llena de chinitas y es porque también están buscando un lugar y se puede poner un refugio por fuera de la ventana, que es como una casa niadera, ujú. pero que tiene las rendijas más cerca, que es como un cartón corrugado, en donde uno les hace un refugio para chinitas viendo y las pone ahí, agarra un montón, las mete ahí y ellas van a empezar a liberar la feromona ahí y en vez de quedarse adentro de la casa, se van a cambiar a ese lugar que está protegido. Con los murciélagos a veces pasa lo mismo, están todos en el entretecho y me dicen, no, los murciélagos, un asco. Ya, ok, pero ¿qué podemos hacer? Hagámosles una casa niñadera afuera, en un árbol aledaño, en un galpón, en donde vamos a cambiar esta colonia hacia afuera para que estén dentro del mismo territorio. Los murciélagos son polinizadores, hay algunos que comen insectos, polillas, entonces ayudan a una gran control biológico que tienen, la gente no lo sabe, entonces lo que se hace es
reubicar a esta colonia o familia, que a veces son lechuzas, porque se pusieron entre techo también y meten mucho ruido, el olor a podrito. Entonces se reubican en el mismo territorio, pero en un lugar adecuado para ellas y que no moleste la cotidianidad de la gente que está ahí. Toda la razón. Ven, yo les dije, porque si alguien habla con pasión y con tanto detalle, en verdad uno puede conversar un montón. Pero ya vamos a ir cerrando, Fede, eh, pero no me quiero ir sin hablar más de ti, más de lo que se puede encontrar en tu casa, porque bien tú dijiste, mis gallinas, ¿verdad? Lo comentamos al principio, que Fede tiene un gran número de aves exóticas. Em, y como lo hemos escuchado, me imagino que ustedes ya lo saben, tú los tratas con mucho respeto, con mucha conciencia, con mucho cuidado. Y yo creo que es un tema importante para hablar porque se ha visto mucho el incremento de la tendencia doméstica, si se puede decir así, de aves, ¿verdad? No sé, yo he visto gente que tiene loro y que es delicado el tema, ¿no, Fede? ¿Tú qué puedes hablar de ese tema? Sí, yo creo que con todas las mascotas es delicado. Creo que cuando uno tiene una mascota tiene que entender cuáles son sus necesidades básicas y cuáles son como las partes afectivas que estas aves o animales van a necesitar. Por ejemplo, una persona se compra un perro porque se siente solo, quiere un perro y se van a trabajar de 8 de la mañana a 6 de la tarde y el perro está solo todo el día. Entonces, para mí ese manejo tampoco es adecuado porque es una necesidad que uno tiene soledad o que quiere compañía, pero el perro también está solo y los perros, los gatos ya están, entre comillas, uno más normalizada de esa forma y cree que está bien y que es normal, pero los animales de cierta manera no están tan quizás contentos con esa forma de manejo del día a día. En los pájaros, a mí me pasa algo también que es como más fuerte porque los loros en general necesitan más afecto, son bien de estar en bandadas con su pareja, son muy afiatados emocionalmente a su pareja o a los individuos de su misma especie. Entonces la gente que compra pájaros o loros que son improntados, que son criados a mano, eso quiere decir que uno se los roba a los papás y los cría con jeringa para que sean mansitos. El tenerlo acá como un loro pirata, digo yo, hace que ellos se impronten con uno y quieran estar 24/7 como su pareja. Entonces se genera una impronta muy, muy potente, en donde si uno no le entrega el tiempo y la dedicación emocional que esa ave necesita, se estresan, se pelan y empiezan con problemas de agresividad. Entonces el concepto de ave pirata, loro pirata, digo yo, tiene que ser súper consciente que el tiempo que vas a dedicarle a esa ave sea el correspondiente para que esté en buenas condiciones de salud mental, por decirlo de una manera, porque se les da depresión, se pelan y todo eso es porque están estresados o no tienen la atención que necesitan. Entonces yo antes el concepto que tenía de criadero de aves exóticas y nativas era un concepto de aves de jaula, de pajarera, en donde uno los puede observar o disfrutar de forma auditiva o visual. Y ellos tienen una vida de pájaro, de criadero, no son capturados de la naturaleza, que es muy distinto, lo cual yo no hago y es que esas aves están en comunidades de aves adecuadas a las que ellos pueden convivir y viven una vida, entre comillas, de pájaro con pájaros, no de pájaro solo con un humano o con un perro, que hay mucho en esta época, en este tiempo, que sé que generó como un boom, pero hay mucha gente que los tiene de súper buena manera. Hay veterinarios especialistas en aves exóticas que ya entregan los cuidados, están los alimentos especializados para este tipo de aves, los que son más frutícolas, los que comen más semillas, los que pueden comer otro tipo de cosas, algunos insectívoros. Entonces ya existe mayor como gama de elementos para poder mantener estas aves de forma óptima, pero no todo el mundo lo hace con la conciencia o con la responsabilidad de una mascota exótica que tiene que tener. También de no salir a liberarlos a los parques, si se aburren, no soltarlos, porque ahí se empiezan a generar plagas que no son adecuadas dentro de los territorios. En algún momento, o hasta el día de hoy, podemos ver tortugas de orejas rojas en el río Mapocho, porque la gente se aburrió y las soltaba.
sapos de distintos tipos que están afectando a la fauna nativa, insectos, ahora estamos llenos de cucarachas que antes no habían y hay cucarachas por todos lados y es porque trajeron cucarachas para alimentar a algún reptil o algún otro tipo de especie y se salió de control y empieza. Y así con un montón de plagas que se dejen los castores, los bisones, los ciervos, los jabalí y un montón de otras que hay dentro del país, la chaqueta amarilla, la mora, el el aromo, hay especies vegetales también que van a afectar al desarrollo de la fauna silvestre que tenemos y eso es lo que hay que entender cuando uno tiene una mascota o hay algún proyecto involucrado con fauna, entender cuáles son los factores que pueden afectar al desarrollo de todo un ecosistema si nosotros incorporamos un elemento. Por eso el trabajo que me gusta hacer a mí es potenciando a la fauna nativa silvestre de un lugar en donde ya estamos con estos individuos que nosotros sabemos que su comportamiento y cómo poder mejorarlo para que los ecosistemas vuelvan a tomar fuerza con estas especies en particular, tratando de no potenciar otras o trayendo otras distintas. Hay tipos de manejos de control biológico que son con individuos externos a los ecosistemas que son específicos y que después tienen un ciclo en donde mueren o no se pueden reproducir o se traen individuos que son puros machos o puras hembras para que no haya la reproducción inadecuada. Pero es importante el tema de la fauna o las mascotas que se tenga la conciencia de cuáles son sus necesidades básicas y el tema de los loros en específico es ese, es entender el tiempo que ellos requieren para interactuar con su humano, por decirlo de alguna manera, porque un loro se va a enamorar sí o sí de alguna persona, de la casa. Entonces, cuando esa persona se va de vacaciones 3 meses, qué hace el loro? El loro piensa que se murió y se puede pelar en una semana y como se estresó, ya no le crecen más las plumas o deja de comer, deja de tomar agua. Entonces, el tema de los loros es más, hay que tener la conciencia del tiempo que ellos requieren para estar bien. Es el gran detalle que mucha gente cumple y anda con su loro para todos lados, van a trabajar con el loro perfecto, pero hay que saber que eso es así. Hay que saber. Entonces, estudiar, tener conciencia, ¿verdad? Fede, tú tenés Instagram, me imagino, que das algunos consejos y pueden saber más de ti. ¿Cuál? Está partiendo el Instagram de Más Fauna, así se llama mi empresa. Arroba más pauna. Sí, Más Ujú. Fauna, todo escrito. Perfecto. Y ahí está partiendo un poco el poder mostrar este trabajo. Eh, no soy muy tecnológico, pero estoy partiendo para poder hacer de forma más sencilla y explicativa toda esta forma de eh, enriquecimiento ecosistémico, reconstrucción ecosistémica, aumento de biodiversidad, dependiendo el proyecto o a qué va enfocado, es como el, el apellido que puede tener. Pero es más que nada trabajar potenciando fauna, entregando los elementos que dentro de un ecosistema pueden faltar. Perfecto, entonces síganlo en Más Fauna en Instagram, estén atentos, ¿verdad?, a la participación de Fede aquí en el Club de Jardines de Chile, que en su curso, que es maravilloso también. Y bueno, yo creo que saliendo de acá, porque aquí grabamos en el club, si no lo saben, grabamos aquí en el club, saliendo acá en el parque voy a mirar de forma diferente todo ahora, Fede, todo, todo, todo. Eso es. Esa es la idea, ¿verdad? Oye, gracias, Fede. De verdad, yo creo que nos vamos inspirados. Espero que les haya gustado esta conversación. Trajimos a Fede, ¿verdad? Como lo habían dicho. Y bueno, Fede, espero que podamos ir a recorrer la casa de Fede para que conozcamos así ahí a sus aves. Es mi laboratorio, así que ahí están todos los elementos que pude mencionar acá para que, claro, yo cuando hago clases hago una salida virtual a través de cámara en donde les muestro todos los elementos y yo creo que el 98% de mis alumnos va con una idea al curso y sale con un mundo por estudiar, por crear, por involucrarse. Es un tema que no es individual, uno puede involucrar a toda la familia, a todo un grupo, a todo un condominio, a todo un pueblo, a toda una ciudad. Entonces es un concepto que va, no es específico en un solo jardín, porque el elemento que nosotros pongamos va a beneficiar a más personas, no es solo ese jardín, son todos los vecinos también. Claro. Entonces eso es bueno explicarlo y en el curso se ve súper bien y en todas las partes que podemos ver. Oye, me encanta. Bueno, síganlo en Instagram, estén atentos a las fechas, ¿verdad?
Y gracias, Fede. Ahí nos despedimos, no sé a cuál cámara, pero nos despedimos a todas. Oye, gracias por escucharnos, por vernos. Muchas gracias a todos. Fede, que estés muy bien. Igualmente, gracias.